En el silencio helado de una sala del Palatino, el cuchillo del médico imperial temblaba, no por miedo al emperador que observaba, sino por lo que estaba a punto de hacer. Sobre la mesa de mármol, un muchacho de 15 años yacía inconsciente, su respiración apenas un susurro. Sporus, así se llamaba, había sido elegido por su rostro, no por sus crímenes. Su único pecado, parecerse a una mujer muerta. Nerón permanecía inmóvil junto a la ventana, con los ojos clavados en el Tíber que serpenteaba bajo el amanecer. En sus manos sostenía un mechón de cabello rubio, el último vestigio de Popea Sabina, su esposa, a quien él mismo había matado 2 años atrás en un arrebato de ira. Ahora, obsesionado por el remordimiento y la pérdida, había encontrado una solución que ni los dioses habrían imaginado. Si no podía resucitar a los muertos, crearía una nueva versión de su amor perdido. El bisturí se hundió en la carne joven. No era una ejecución. Era una resurrección imposible. El muchacho que despertaría de esa mesa ya no sería el mismo. Sería el inicio de una pesadilla que duraría 4 años y terminaría solo con la muerte. Porque hay obsesiones que no se curan con tiempo, sino que se alimentan de él. Y en Roma, donde los emperadores eran dioses, la locura no tenía límites. Esta es la historia de Sporus, el joven que fue convertido a la fuerza en el fantasma viviente de una emperatriz muerta. No es una historia de amor, sino de posesión. No es un relato de transformación, sino de destrucción. Es el testimonio de cómo el poder absoluto puede convertir la nostalgia en tortura y la devoción en la más cruel de las prisiones. Para entender cómo un adolescente libre se convirtió en el juguete de la obsesión imperial, hay que volver a la noche del 11 de junio del año 65, cuando los gritos de Popea Sabina resonaron por última vez en los pasillos del Palacio de Oro. Nerón había regresado de las carreras de carros, ebrio de vino y de los aplausos del pueblo. Pero lo que encontró en sus aposentos no fueron los brazos acogedores de su esposa, sino reproches susurrados sobre sus constantes ausencias y la frialdad que había crecido entre ellos. La discusión escaló, las palabras se volvieron dagas. Y entonces, en un momento que cambiaría todo, Nerón alzó el pie y golpeó el vientre abultado de Popea. Ella, embarazada de 7 meses, se desplomó contra el mármol frío. La sangre comenzó a brotar entre sus piernas, tiñendo la seda de su stola. El emperador contempló la escena como si despertara de un sueño. Popea murió esa misma noche. Con ella murió el hijo que esperaba, y algo se rompió para siempre en el alma de Nerón. No era solo culpa, era la comprensión de que había destruido lo único que realmente amaba. Los cronistas de la época escribieron que el emperador se arrojó sobre el cadáver de su esposa, llorando, suplicando perdón a oídos ya sordos, que la besó hasta que sus labios se volvieron fríos, que se negó a que la quemaran, como dictaba la tradición, y mandó embalsamarla con especias de Arabia. Pero el duelo de Nerón no siguió los cauces normales. Mientras el imperio esperaba que superara la pérdida, él se sumergía cada día más profundo en una obsesión que pronto se volvería siniestra. Pasaba horas contemplando el cuerpo embalsamado de Popea, hablándole como si estuviera viva, peinando su cabello rubio hasta que se volvió ceniza entre sus dedos. Durante meses, el emperador prohibió que alguien más ocupara el lugar de emperatriz. El trono de Popea permanecía vacío durante las ceremonias públicas, como si ella fuera a aparecer en cualquier momento.
Los senadores murmuraban sobre la salud mental de su líder, pero nadie se atrevía a confrontar a un hombre que había hecho ejecutar a su propia madre. Fue en ese estado de obsesión enfermiza cuando Nerón comenzó a escudriñar los rostros de quienes lo rodeaban, buscando algo que ni él mismo sabía definir. Hasta que una mañana, mientras caminaba por los jardines del Palatino, lo vio. Sporus era un liberto de unos 15 años que servía en las cocinas imperiales. Hijo de esclavos griegos, había crecido entre los vapores de los hornos y el trajín de los sirvientes. No tenía familia, no tenía protector, no tenía voz. Solo tenía un rostro que, bajo cierta luz y desde cierto ángulo, guardaba un parecido inquietante con el de la mujer que había obsesionado al emperador más poderoso del mundo. Nerón se detuvo frente al muchacho como si hubiera visto un fantasma. Los ojos azules, la línea delicada de la mandíbula, la forma de la nariz. No era idéntico, pero era suficiente. Suficiente para que la mente rota del emperador comenzara a tejer un plan que ningún hombre cuerdo habría concebido. Esa noche, Sporus fue llevado ante el emperador, no como acusado, sino como objeto de contemplación. Nerón lo estudió durante horas, caminando a su alrededor, tocando su rostro, comparándolo con los retratos de Popea que cubrían las paredes. El muchacho temblaba, sin entender qué había hecho mal, por qué lo habían sacado de las cocinas para estar frente al hombre más temido de Roma. Lo que siguió fue una transformación que desafió todas las nociones de humanidad conocidas en el mundo antiguo. Nerón había tomado una decisión que no era solo política o personal. Era una declaración de guerra contra la naturaleza misma. Los médicos imperiales recibieron órdenes que ninguno había escuchado antes. Debían castrar al joven, pero no como castigo. Debían hacerlo de la manera más cuidadosa posible, preservando su vida y, en la medida que la medicina de la época lo permitiera, crear la ilusión de un cuerpo femenino. Era una cirugía sin precedentes, guiada no por conocimiento médico, sino por la obsesión de un emperador que había perdido el juicio. La operación se realizó en secreto, en una sala subterránea del Palatino, donde solo los más cercanos colaboradores de Nerón tenían acceso. Sporus fue drogado con opio hasta quedar inconsciente, y durante las siguientes horas los médicos trabajaron bajo la mirada vigilante del emperador. No había anestesia moderna, no había técnicas quirúrgicas avanzadas, solo la determinación ciega de cumplir los deseos de un hombre que creía poder rehacer la realidad a su antojo. El muchacho despertó 3 días después, sumido en un dolor que no tenía palabras. Pero el dolor físico era solo el comienzo. Lo que había perdido no eran solo sus órganos masculinos, había perdido su identidad, su futuro, su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ya no era Sporus, el liberto de las cocinas. Ahora era un experimento, un proyecto, un intento desesperado de resucitar a una mujer muerta. Durante las semanas de recuperación, mientras su cuerpo sanaba lentamente, Nerón comenzó la segunda fase de su plan, la transformación psicológica. Contrató a las mejores maestras de danza, de etiqueta, de dicción. Sporus debía aprender no solo a caminar como una mujer, sino a ser Popea Sabina. Le enseñaron a modular la voz, a mover las manos con gracia, a inclinar la cabeza con la elegancia que había caracterizado a la emperatriz. Le relataron historias de la vida de Popea, anécdotas íntimas que solo un esposo conocería, para que pudiera responder a las preguntas y referencias que Nerón inevitablemente haría. El proceso era sistemático y brutal. Cada gesto masculino era corregido con golpes. Cada palabra pronunciada con entonación grave era castigada con ayuno.
Cada rechazo a participar en la farsa era respondido con amenazas de muerte. No se trataba de educar, se trataba de borrar a un ser humano para crear otro. Los meses pasaban y Sporus se transformaba físicamente. Los estrógenos rudimentarios que los médicos le administraban, extractos de hierbas y tratamientos experimentales, comenzaron a suavizar sus rasgos. Su voz se mantuvo aguda. Su piel se volvió más suave. Su cuerpo adquirió una apariencia más ambigua. Pero lo más terrible no era lo que estaba ganando, era lo que estaba perdiendo. Cada día, al despertar, tenía que recordar quién se suponía que debía ser. No podía hablar de sus recuerdos de infancia, porque esos recuerdos pertenecían a un muchacho que oficialmente ya no existía. No podía expresar dolor o cansancio, porque Popea había sido siempre fuerte y elegante. No podía llorar por lo que había perdido, porque esas lágrimas no encajaban en el personaje que estaba siendo obligado a interpretar. Los esclavos que lo habían conocido en las cocinas recibieron órdenes de no dirigirse a él. Los guardias que custodiaban sus aposentos tenían prohibido usar su nombre verdadero. Poco a poco, Sporus comenzó a desaparecer no solo físicamente, sino socialmente. Se estaba convirtiendo en un fantasma en vida, en una persona que existía solo en la mente enferma de su emperador. Y cuando Nerón finalmente consideró que la transformación estaba completa, llegó el momento más aberrante de todo el proceso: la boda. El 67 de nuestra era quedará marcado en la historia romana no por conquistas militares o grandes construcciones, sino por una ceremonia que desafió todas las tradiciones, todas las leyes, todos los conceptos conocidos sobre el matrimonio y la dignidad humana. Nerón había decidido que su nueva Popea estaba lista para convertirse oficialmente en su esposa. No como concubina, no como amante secreto, sino como emperatriz de Roma, con todos los honores y ceremonias que correspondían a tal posición. La boda se celebró en los jardines del Palacio de Oro, con una pompa que rivalizaba con las ceremonias más grandiosas del imperio. Los senadores más importantes fueron obligados a asistir, so pena de ser acusados de traición. Los sacerdotes oficiales dirigieron la ceremonia, bendiciendo una unión que sabían era sacrílega, pero que no se atrevían a rechazar. Sporus fue vestido con las ropas nupciales más exquisitas que Roma podía ofrecer. Seda púrpura, bordada con hilos de oro, diademas incrustadas con perlas del Mar Rojo, sandalias que habían pertenecido a la verdadera Popea. Cada detalle había sido elegido para crear la ilusión perfecta. Desde la distancia, desde cierto ángulo, bajo la luz adecuada, casi se podía creer que la emperatriz muerta había regresado. La ceremonia siguió todos los protocolos tradicionales: el intercambio de votos, la unión de las manos, los ritos de purificación. Pero había algo profundamente perturbador en la escena: la mirada vacía en los ojos del novio convertido en novia, la tensión palpable en los rostros de los invitados, la sonrisa febril del emperador, que parecía estar viviendo un sueño. Cuando el sacerdote pronunció las palabras rituales que unían a Nerón con su nueva esposa, no estaba consagrando un matrimonio, estaba legalizando una pesadilla. A partir de ese momento, Sporus dejó de tener incluso el nombre que había llevado durante la transformación. Ahora era Sabina, como la mujer muerta. Y todos en el imperio debían tratarlo como si fuera la verdadera emperatriz. Los días que siguieron a la boda fueron quizás los más inquietantes de todo el reinado de Nerón.
El emperador trataba a su nueva esposa con una mezcla de ternura obsesiva y expectativa febril. La besaba en público, le susurraba al oído, la presentaba ante embajadores extranjeros como si fuera la mujer que había amado y matado años atrás. Pero había momentos en los que la ilusión se rompía. Momentos en los que Nerón miraba demasiado fijamente el rostro de Sporus y notaba las diferencias, las imperfecciones, los rasgos que no coincidían exactamente con sus recuerdos. En esos instantes, su rostro se ensombrecía con una ira terrible. Y Sporus sabía que había fallado en su actuación. La presión de mantener la farsa era asfixiante. Durante las ceremonias públicas, tenía que sonreír y saludar como una emperatriz. Durante las cenas privadas, debía recordar anécdotas de una vida que nunca había vivido. Por las noches, cuando se encontraba a solas con Nerón, tenía que soportar las caricias de un hombre que lo veía no como a él, sino como a un fantasma. El Palace se convirtió en un teatro macabro donde todos conocían la verdad, pero nadie podía pronunciarla. Los cortesanos se dirigían a Sporus como Augusta. Los sirvientes le servían en vajillas de oro. Los pretorianos lo protegían como si fuera la verdadera esposa del emperador. La mentira se había vuelto tan institucionalizada que comenzó a tener vida propia. Pero las mentiras, por muy oficiales que sean, no pueden sostenerse indefinidamente. Y la de Nerón estaba a punto de colapsarse junto con su imperio. El año 68 trajo consigo no solo la caída de Nerón, sino el descubrimiento terrorífico de que las obsesiones imperiales podían heredarse como cualquier otro tesoro del Estado. La revuelta que acabó con el emperador comenzó en las Galias y se extendió como fuego por todo el imperio. Los generales, hartos de las extravagancias y crueldades de su líder, se alzaron en armas. El Senado, por primera vez en décadas, se atrevió a declarar enemigo público al hombre que había gobernado Roma durante 14 años. Nerón, acorralado y sin aliados, se refugió en una villa en las afueras de la ciudad. Sus últimas horas las pasó componiendo versos sobre su propia muerte y lamentándose de que el mundo fuera a perder a tan gran artista. Cuando los soldados llegaron para arrestarlo, se clavó una daga en la garganta. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron: «Qualis artifex pereo?» ¿Qué gran artista muere conmigo? Pero para Sporus, la muerte de su torturador no significó liberación. Significó convertirse en una herencia maldita que pasaría de mano en mano como cualquier otro tesoro imperial. Otón, que tomó brevemente el poder tras la muerte de Nerón, había sido amigo íntimo del emperador caído. Conocía la historia de la transformación de Sporus y, en lugar de horror, sintió fascinación. Durante los pocos meses que duró su reinado, mantuvo al joven en el palacio, no como prisionero, sino como una rareza preciosa, un recuerdo viviente de los excesos del régimen anterior. Otón trataba a Sporus con una cortesía extraña, como si fuera realmente la viuda del emperador muerto. Le permitía mantener sus ropas femeninas, sus aposentos imperiales, incluso el título de Augusta. Pero esta supuesta bondad tenía un precio. Sporus debía seguir interpretando el papel, seguir siendo la fantasía que Nerón había creado. La situación se volvió aún más bizarra cuando Otón murió en batalla y el poder pasó a Vitelio, un general brutal que había llegado al trono pisoteando cadáveres. Vitelio no sentía la fascinación romántica de sus predecesores por la creación de Nerón. Para él, Sporus era simplemente un símbolo de los excesos que habían llevado al imperio al caos.
Pero en lugar de ejecutarlo discretamente, Vitelio concibió un castigo que superaba en crueldad todo lo que el joven había sufrido hasta entonces. Decidió que Sporus sería exhibido en el Coliseo durante los Juegos Gladiatorios, como parte de una recreación teatral de los escándalos del reinado de Nerón. La propuesta era que Sporus apareciera en la arena vestido como una novia, interpretando una parodia de su propia boda con el emperador muerto, mientras actores representaban las diversas perversiones de la corte neroniana. Sería el espectáculo definitivo, la humillación pública del símbolo más grotesco de una era que Roma quería olvidar. La noticia del espectáculo planeado se extendió por la ciudad como un rumor excitante. Los ciudadanos, ávidos de entretenimiento y venganza, esperaban con ansias ver al monstruo creado por Nerón expuesto ante miles de espectadores. Sería la culminación perfecta de 4 años de pesadilla, la transformación final de una víctima en objeto de burla pública. Pero Sporus ya no era el muchacho aterrorizado que había sido arrastrado desde las cocinas del palacio. 4 años de supervivencia bajo los caprichos de 3 emperadores lo habían transformado de maneras que sus torturadores nunca imaginaron. Había aprendido no solo a interpretar el papel de mujer, había aprendido a guardar secretos, a planificar, a encontrar recursos en los rincones más oscuros del poder imperial. Y tenía un último recurso que nadie podía quitarle: su propia muerte. La víspera del espectáculo, mientras los esclavos preparaban los decorados en el Coliseo y los ciudadanos discutían en las tabernas sobre lo que verían al día siguiente, Sporus tomó la única decisión que realmente le pertenecía en 4 años de existencia robada. En sus aposentos, que seguían siendo lujosos, pero que se habían convertido en una celda dorada, el joven que había sido obligado a ser mujer, emperatriz, fantasma y símbolo, se enfrentó al espejo por última vez. El rostro que lo miraba desde el cristal pulido ya no era el del muchacho de las cocinas, pero tampoco era el de Popea Sabina. Era algo híbrido, algo roto, algo que no debería haber existido nunca. Durante años había perdido todo: su cuerpo, su identidad, su voz, su voluntad. Pero le quedaba algo que ni Nerón, ni Otón, ni Vitelio habían podido tocar: su derecho a decidir cuándo y cómo morir. El veneno había sido fácil de conseguir. En el palacio, donde las intrigas y asesinatos eran moneda corriente, siempre había alguien dispuesto a proporcionar una salida rápida para aquellos que ya no podían soportar su existencia. Sporus lo había guardado durante semanas, como un tesoro secreto, esperando el momento adecuado. No escribió cartas de despedida porque no tenía a nadie a quien dirigirlas. No oró a los dioses porque había perdido la fe en cualquier poder divino que permitiera tales atrocidades. Simplemente se vistió con la túnica más sencilla que tenía, se sentó en su lecho y bebió el contenido de la pequeña ampolla. El efecto fue rápido. Su respiración se volvió laboriosa, su visión se nubló. Pero por primera vez en 4 años, Sporus sintió algo parecido a la paz. No sería el espectáculo de nadie. No sería la fantasía de nadie. No sería el juguete de nadie. Lo encontraron al amanecer, con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con todo el sufrimiento que había marcado sus últimos años de vida. Los esclavos que descubrieron el cuerpo dijeron después que parecía más joven, como si la muerte hubiera devuelto algo de la inocencia que le habían robado. La noticia de la muerte de Sporus se extendió rápidamente por Roma. Algunos ciudadanos expresaron decepción por la cancelación del espectáculo. Otros murmuraron que había sido un acto de cobardía. Pero unos pocos, muy pocos,
Entendieron que había sido la única victoria posible para alguien que había vivido 4 años como prisionero de la obsesión ajena. Vitelio ordenó que el cuerpo fuera quemado sin ceremonia, como si quisiera borrar hasta el último vestigio de la era neroniana. Pero no pudo borrar lo que la historia de Sporus representaba. El testimonio de que incluso en el imperio más poderoso del mundo, incluso bajo el emperador más obsesivo, quedaba un espacio minúsculo, irreductible, donde la voluntad humana podía resistir. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Sporus contó una historia que Roma prefirió olvidar. Su muerte no fue registrada en las crónicas oficiales del imperio. Su nombre desapareció de los registros palatinos. Su tumba, si la tuvo, no llevó epitafio alguno, pero su historia sobrevivió en susurros, en advertencias murmuradas de madre a hijo, en cuentos que se contaban en las tabernas cuando el vino aflojaba las lenguas. Era la historia de un muchacho que no eligió nada de lo que le pasó, excepto su final. No eligió parecerse a una mujer muerta. No eligió ser castrado por los caprichos de un emperador. No eligió vivir como el fantasma de alguien más durante 4 años. Pero sí eligió cuándo decir basta. La historia de Sporus no fue la de un héroe, porque los héroes tienen opciones, y él nunca las tuvo. Tampoco fue la de un mártir, porque los mártires mueren por causas en las que creen, y él simplemente murió para dejar de sufrir. Fue la historia de una víctima que encontró, en el acto final de su vida, una dignidad que nadie había podido quitarle. En los siglos que siguieron, cuando los historiadores escribieron sobre los excesos del Imperio Romano, mencionaron a Sporus como una nota al pie, una anécdota curiosa sobre la depravación de Nerón. Pocos se detuvieron a considerar lo que significaba su existencia, que el poder absoluto puede convertir a un ser humano en objeto, en fantasía, en experimento. Su cuerpo no le pertenecía. Su identidad había sido robada, su voz había sido silenciada. Pero en su muerte encontró algo que 4 años de tortura no habían podido arrebatarle: la capacidad de decir no. Y aún hoy, 2 milenios después, cuando escuchamos historias de personas forzadas a ser lo que no son, cuando vemos cuerpos convertidos en campos de batalla por las obsesiones ajenas, cuando presenciamos cómo el poder puede transformar el amor en posesión y la devoción en crueldad, el fantasma de Sporus sigue vagando. Su historia no es solo romana, es humana. Porque hay obsesiones que trascienden épocas, hay poderes que no entienden de límites, y hay víctimas que, en su último aliento, encuentran la fuerza para recuperar lo que siempre fue suyo: el derecho a decidir sobre su propia existencia. Esta es la historia de Sporus, el muchacho que fue obligado a convertirse en mujer, emperador, fantasma y símbolo. No fue emperador ni héroe, fue, simplemente, alguien que recordó que incluso en las circunstancias más desesperantes queda un espacio irreductible donde nadie puede entrar sin permiso: la decisión de cuándo termina la historia. Así mueren los imperios, no con batallas épicas ni discursos grandilocuentes, sino con el susurro de una vida que elige su propio final, antes que permitir que otros escriban su destino. Y en ese susurro, en ese último acto de rebeldía silenciosa, se encuentra toda la dignidad que el poder nunca pudo comprar ni destruir.